Buenas tardes a todos, bienvenidos a su segunda sesión de Ciencias Naturales. Los saludamos a todos desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a esta segunda sesión de Física, en donde trataremos los temas de energía y conservación de la energía y electromagnetismo. Un saludo muy especial para todos. Recuerden pasar por la página y suscribirse y hacer los diferentes simulacros gratis. Los temarios que vamos a realizar el día de hoy, ¿cierto? Vamos a trabajar la parte de conservación de la energía, vamos a trabajar la parte de la introducción del electromagnetismo y trabajaremos la parte de los campos eléctricos. Bienvenidos a todos, recuerden suscribirse a la página y realizar los simulacros que se encuentran dentro de ella. Bueno, nuestro primer tema principal del día de hoy tiene que ver con el concepto de conservación de la energía. Para ello, pues es importante que nosotros hagamos una revisión, ¿cierto?, de estos conceptos y hagamos una relación directa entre los conocimientos que nosotros tenemos y las diferentes energías que encontramos en la cotidianidad. Al principio, la conservación de la energía, ¿cierto?, nos indica que ya no se puede crear ni se puede destruir, que solo se transforma en ciertas formas de energía. Entonces, el concepto aquí fundamental es reconocer cuáles son esos tipos o esas formas u otras formas de energía, ¿cierto? Entonces se van a ir transformando en diferentes, pero siempre se va a conservar. Entonces, en esta parte de aquí tenemos diferentes formas de energía. Una de ellas, pues, es la que nosotros utilizamos diario, ¿cierto? La energía lumínica. Tenemos la energía que podemos obtener de una batería. Tenemos la energía que viene de una red eléctrica. Tenemos energías obtenidas de un generador, o podemos obtener energía de una fotocelda. Entonces, o también podemos tener energías de las cuales se obtienen en países de primer mundo, que son las energías nucleares. ¿Listo? Entonces tenemos múltiples formas de energía y que se pueden transformar de una a la otra. Vamos a dar un ejemplo de eso. Aquí tenemos diferentes formas de transformación de la energía, ¿cierto? Nosotros acá tenemos, por ejemplo, unas formas de energía que las reconocemos en contextos o situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos o hablamos de energía mecánica, siempre la asociamos al movimiento, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de mecánica, siempre hablamos de esa energía que utilizamos para producir movimiento, ¿sí? Esa es. Cuando nosotros hablamos de otra forma de energía, hablamos de una forma de energía llamada energía eléctrica, ¿cierto? Esa energía eléctrica es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, en las licuadoras, la que viene en la red eléctrica, que nos permite tener energía a través de toda la casa y prender diferentes instrumentos. Incluso en este momento nos estamos viendo básicamente por esa energía eléctrica que llega y carga nuestros celulares o lo que funcionan los computadores. La otra sería la energía térmica. Esa energía térmica es muy importante, por ejemplo, para nosotros, para no morir de frío, ¿cierto? O, por ejemplo, en la antigüedad nuestros abuelos cocinaban con leña, ¿cierto? Con madera. Utilizaban esa materia o esa energía que se producía para cocinar los alimentos. También tenemos la energía lumínica, ¿cierto? Que es la que nos permite a nosotros mantener iluminados nuestros espacios. Tenemos la energía química, que es básicamente la energía que obtenemos nosotros de las sustancias, y la energía nuclear, que era la que yo les estaba diciendo a ustedes, que ya es en otra escala, ¿cierto? Se utiliza para diferentes situaciones, pero que realmente se maneja en ciertos países donde tiene la tecnología para poderla producir. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas formas de energía, podemos decir, bueno, vamos a relacionarlas con cosas cotidianas que nos permitan a nosotros transformar ese tipo de energía. Entonces, bueno, ¿cuál sería ese ejemplo, profe? Entonces, pues claro, nosotros podemos ver cuando cogemos una pila, ¿cierto? La pila es capaz de producir energía lumínica, ¿cierto? Cuando se la ponemos a la linterna, ¿cierto? Ahí hay una transformación de energía. ¿Cuál es la transformación de la energía? Pues teníamos la energía producida por un químico,
¿cierto? La pila está hecha de un químico y ese químico produce la energía que utiliza la quién, la linterna. Y esa luz también es una forma de quién, de energía. Cuando vamos a ver la gasolina y el carro lo vemos moviéndose. ¿Pero por qué lo vemos moviéndose? Porque el carro está transformando, ¿cierto? Una energía química o una energía que se produce a través de una combustión de la gasolina y esa energía se va transmitida a quién, al movimiento de los cuerpos. Otra sería, por ejemplo, esa de transformar de energía química a energía ¿quién? Mecánica. ¿Cómo? Pues un ciclista, ¿cierto? Si han visto las carreras, siempre tiene que estar consumiendo alimentos que le produzcan ¿quién? Energía. Obviamente, pero lo que estamos transformando es esa comida, ¿cierto? Haciendo un proceso y la estamos transformando a quién? A energía mecánica. Entonces, a pesar de que la comida desaparezca, lo que nosotros estamos viendo es que esa energía se transformó en energía en quién? En movimiento. ¿Listo? Pasa lo mismo con quién? Con la luz, o perdón, con la energía que viene de quién? De la red eléctrica, ¿cierto? Nosotros conectamos un bombillo y se transforma en energía ¿quién? Lumínica, ¿cierto? Ahí estamos transformando una en otra. Y también tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los árboles, ¿cierto? Los árboles necesitan energía para crecer. ¿De dónde la obtienen? Pues a través del proceso de fotosíntesis. Pero la fotosíntesis, ¿quién? Transforma la energía que viene del quién? Del sol y la utiliza para quién? Para producir los elementos necesarios para quién? Para crecer. Entonces mire que ahí tenemos diferentes formas de energía y esas diferentes formas de energías las vemos cómo se transforman en otros tipos de quién? De energía que a la su vez nos permite a nosotros seguir haciendo un proceso, puede ser de transformaciones, ¿cierto? Esas son las formas de energía que se pueden conocer en el contexto, ¿cierto? Pero nosotros podemos decir, bueno, profe, ¿y si yo voy en una bicicleta, ¿cierto? Y en esa bicicleta yo le coloco, por ejemplo, una luz, ¿cierto? ¿También prende? Sí, yo puedo transformar energía mecánica en energía ¿a quién? Lumínica. Puedo hacer el proceso ¿quién? Inverso, ¿cierto? Puedo hacer esos procesos inversos, de hacerlos y utilizarlos. Muy bien. Ese es el proceso o ese es el principio fundamental del principio de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma en otras formas de quién, de energía. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿cierto? En este siguiente ejemplo vamos a tomar la energía mecánica, ¿listo? En este momento nosotros podemos ver aquí en nuestro esquema que tenemos una masa que se suelta desde la parte más alta de de la pista. En ese momento, si el objeto se dejase caer, adquiriría una velocidad, ¿cierto? Recorrería toda la pista y llegaría hasta la parte más más baja, donde haría una interacción con el con el resorte. Entonces, recuerden, el objeto no adquiere la energía de movimiento de la noche a la mañana, ¿no? Él tiene que haber transformado una energía. ¿Cuál es la energía que el objeto transformó? Pues obviamente la energía que transforma es ¿quién? La energía potencial, ¿cierto? El objeto entre más alto esté, más energía potencial va a ¿quién? Adquirir. Por eso cuando nosotros dejamos caer los objetos a mayor altura, ¿cierto? A medida que yo vaya subiendo más el objeto, va a ir ganando ¿quién? Energía potencial y cuando se suelta empieza a perder energía potencial, pero empieza a ganar ¿quién? Energía cinética porque se está transformando, ¿cierto? Se transforma energía potencial a energía ¿quién? Cinética, ¿listo? Entonces cuando pasa eso, el objeto se va desplazando y en el momento que llega aquí da un giro y empieza a subir y entonces empieza a perder energía ¿quién? Cinética, pero va ganando energía ¿quién? Potencial. Luego empieza otra vez aquí a bajar, pierde energía cinética y empieza a ganar energía ¿quién? Potencial. Hasta llegar al punto en donde el quien hace colisión con el resorte. En el momento que llega a hacer colisión con el resorte, ¿qué pasa? El objeto no, la única forma de energía que tiene en ese momento es energía ¿quién? Cinética. ¿Por qué energía cinética y no energía potencial? Porque habíamos dicho que hay que tener un referente en donde la energía potencial vale cero. En este caso nosotros suponemos que es en esta línea. En esa línea la energía potencial es igual a cero. Entonces solo tendría energía cinética. Recuerden, la energía cinética es la energía o la forma de energía que se le asocia a los cuerpos cuando tienen movimiento.
¿Listo? Cuando llega y colisiona con el resorte, ¿qué pasa? El objeto empieza ¿quién? A comprimirse, ¿sí? El resorte empieza a comprimirse, la masa y el resorte, pero llega a un punto en donde ¿quién? Ya se detiene. En ese momento podríamos decir ya no tiene energía cinética porque el objeto se detuvo, ¿sí? Pero en ese momento, ¿qué pasa? No puede acabarse la energía se tuvo que transformar. ¿Y entonces en qué se transformó? Pasó de energía cinética a energía ¿quién? Potencial elástica, ¿cierto? Energía potencial elástica. Eso es como el ejemplo de los carros. Los carros también tienen unos amortiguadores que básicamente son esos resortes y cada vez que ellos ¿quién? Absorben, hacen interacción con un hueco, se comprimen, absorben la energía del hueco para que no se transmita a quién, a toda la carrocería del carro y vuelve y se descomprime. Eso es lo que hace. Entonces, cuando la masa llega, se comprime, la energía cinética se transforma totalmente en energía potencial y vuelve otra vez y quién, pierde energía potencial porque vuelve y se elonga el resorte y la masa vuelve otra vez a quién, a llegar hasta la parte ¿quién? Superior. Sí, solo sí, no hay fricción, sí que sí, no se pierde energía. Profe, pero entonces cuando un carro va con una velocidad muy alta, ¿cierto? Y frena, ¿qué pasó con la energía del carro? Pues obviamente se transforma en energía ¿quién? Térmica, porque ¿qué pasa con los neumáticos? Los neumáticos se calientan, se derriten, ¿cierto? Y esa energía cinética se transmite a quién? Se transforma en energía ¿quién? Térmica, que hace que se derrita ¿quién? El material. Acá nuevamente tenemos otro ejemplo de un proceso de transformación de la energía, ¿cierto? Entonces viene la energía que viene de quién? Del sol, ¿cierto? Es una energía que viene en forma de quién? De luz, ¿sí? Viene, atraviesa la superficie, hay un proceso allá de interacción, llega a la superficie y llega a lo que todos los pueblos, entonces, como hablábamos y preguntaba, era que ustedes decían que en muchos lugares de Colombia y del mundo ya se está utilizando como fuente de energía las plantas, ¿quién? Las celdas solares. Entonces, una celda solar sencillamente, ¿qué hace? Transforma la energía, ¿quién? Que viene del sol y a través de un proceso la lleva a través de quién? La transforma en energía, ¿quién? Eléctrica, ¿cierto? Luego, en esa red eléctrica que nosotros tenemos en la casa, nosotros conectamos el microondas y allá se produce ¿quién? Una transformación. Pasa de energía eléctrica a quién? Pues dentro del microondas, ¿qué va a pasar? Pues la comida se va a quién? Se va a calentar, ¿cierto? La comida se va a calentar. Y ahí ya vimos esa transformación de la energía. Y el objeto, ¿cierto? Caliente, básicamente estaba frío, la energía que venía de la red, lo que hizo fue transformarse ¿quién? En energía térmica. ¿Listo? Entonces, eso sería un proceso de ¿quién? De transformación de ¿quién? De la energía. En términos generales, nosotros podemos obtener muchísimas formas de energía, muchísimas. Claro, uno la puede cuantificar. Hay ecuaciones que me permiten decir, vea, para saber cuánto es la energía cinética, ¿cierto? La energía o la forma de energía mecánica en términos cinéticos siempre va a tener una definición. ¿Cuál sería esa definición? Un medio de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado. Esa es la forma como se cuantifica la forma de energía cinética, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la energía, ¿cierto? Que se le asocia a los cuerpos cuando están en presencia de otro cuerpo, eso se le llama la energía potencial, ¿sí? Entonces, dependiendo la altura, ¿cierto? Va a tener asociada una energía ¿quién? Potencial. Y la ecuación que lo permite, pues dependería de quién. Si es energía potencial gravitatoria, que es masa por gravedad por quién? Por altura, o si estamos hablando de otro tipo de energía potencial, por ejemplo, la del resorte. Pero en términos generales, cuando estamos hablando de energías mecánicas, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que el principio de conservación de la energía nos indica que la suma, ¿cierto? De las energías mecánicas iniciales, este 1 hace referencia a las condiciones iniciales del sistema, ¿cierto? Tiene que ser igual a quién? A la suma de las energías finales, ¿cierto? A la suma de las energías mecánicas finales.
Ese sería para nosotros lo que nosotros en física denominamos el principio de conservación de la energía mecánica. Que si usted quiere enunciarlo dentro de muchas otras formas de energías, claro, se puede generalizar. Es decir, que todas las formas de energía iniciales tienen que ser igual a quién, a la suma de todas las formas de energía, ¿quién? Finales, energía térmica, energía mecánica, energía nuclear, ¿cierto? Energía lumínica, todo ese tipo de energías, ¿cierto? Lo que se tiene que caracterizar es que la suma inicial tiene que ser igual a la suma ¿quién? Final. Es decir, que se conserve. Lo del inicio tiene que ser igual a quién? A lo del final. Que lo del final puede ser otra forma de energía, es completamente ¿quién? Válida. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar lo que acabamos de ver ya a una pregunta en específico. ¿Listo? Entonces, vamos a leer. Cuando sucede un cortocircuito eléctrico, se puede observar que los cables que lo produjeron se derriten con mucha facilidad. Esto es el mismo principio que se usa en los procesos de soldadura de metales por sólidos. El proceso ejemplifica cómo cómo la energía eléctrica se transforma en. Entonces, claro, nosotros podemos entender que cuando hay un cortocircuito, todavía no hemos hablado de este tipo de cargas, ¿cierto? Bueno, lo vamos a hacer ahorita, pero dentro de nuestra relación empírica, lo que podemos entender es que cuando nosotros conectamos un cable o lo unimos, ¿cierto? Se produce una chispa, una gran energía, ¿cierto? Esa gran energía, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente, ¿quién? Esa energía eléctrica, ¿cierto? Se transforma en ¿quién? En energía, ¿quién? Térmica. Es como el principio de la ducha, ¿cierto? Una ducha, ¿cierto? Eléctrica, básicamente lo que hace es ¿quién? Pasa el agua a través de un cable, ¿cierto? El cual el cable está supremamente caliente y el agua, ¿quién? Al hacer contacto con el metal, pues obviamente sube su ¿quién? Su temperatura, ¿sí? Y es lo que nos permite a nosotros bañarnos con un agua más o menos con una temperatura caliente, ¿cierto? En este proceso, entonces, ¿cuál de de las cuatro tipos de energías nosotros tenemos ahí? Pues obviamente no puede ser potencial, porque recuerde que potencial habla desde quién, de una configuración con respecto a un cuerpo. Eh, la más fácil que nosotros podríamos entender es quién, la energía quién, térmica, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo básicamente es quién, aumentar la temperatura de quién, de una barra de soldadura, y esa temperatura hace que quién, que el material realice un quién, un cambio a quién, a su estado de la materia, ¿cierto? Que pase de sólido a quién, a líquido. Y eso nos permite a nosotros quién, soldar. Yo no sé si en algún momento ustedes han trabajado con la parte del estaño, ¿cierto? El estaño es un material que tiene un punto de quién, para pasar de sólido a líquido, no tan alto comparado con el quién, con el cobre o con la plata o con el oro. Y eso, pues eso es un beneficio porque nos permite a nosotros quién, derretirlo con 270 grados, ¿cierto? Más o menos, y que nos permita hacer los puntos de quién, de soldadura. Entonces, para nosotros la respuesta correcta es la número quién, A. Listo. Entonces, ya abordando ahora el concepto de las cargas eléctricas, es el concepto fundamental para nosotros abordar el inicio de los fenómenos electromagnéticos. Este tipo de fenómenos son los más enriquecedores porque nos permiten a nosotros comprender el fenómeno físico a través de la relación directa, ¿sí? ¿Cuál es la relación directa? Que yo puedo frotarme el cabello, ¿cierto? Y interactuar con un globo y ver cómo mi cabello se levanta, ¿cierto? Con la presencia del quién, de la bomba, ¿cierto? O sencillamente nosotros podemos ¿quién? Experimentar un hormigueo, ¿cierto? Cuando estamos tocando con una pila, ¿sí? Nosotros podemos tener una pila y podemos experimentar el efecto de las ¿quién? De las cargas eléctricas sobre quién, sobre el cuerpo. Antes de abordar lo que es el concepto de quién, de carga eléctrica, es importante que conozcan que durante la historia se han construido diferentes modelos ¿quién? Atómicos. ¿Sí? Como la clase de nosotros es de física, nosotros vamos a abordar el concepto o el modelo atómico de quién, de Bohr.
Pero tienen que entender ustedes que ya hay una evolución y hay otros modelos atómicos mucho más elaborados y que predicen otro tipo de, de teorías. ¿Cuál es el modelo que nosotros planteamos para comprenderlo? Básicamente, ¿cuál es? Es un modelo atómico en donde dice que el núcleo está conformado por ¿quién? Por protones y están orbitando alrededor de él unas partículas denominadas los electrones. ¿Qué explicaba la teoría? Pues que básicamente un átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué significa eléctricamente neutro? Que tiene la misma cantidad de ¿quién? De partículas positivas que partículas ¿quién? Negativas. Entonces, es decir, que en el núcleo, si hay tres partículas positivas, es decir, los protones, en su órbita deben tener ¿cuántos electrones? Tres. Porque la carga del electrón asociada históricamente es con el signo ¿quién? Negativo. ¿Listo? Entonces ya sabemos, la materia se considera eléctricamente neutra, ¿cierto? Al tener la misma cantidad de protones que de electrones. Dentro de esa experimentación de electromagnetismo, ¿sí? Eléctrica, nosotros hemos experimentado y después de experimentar muchas veces con muchos materiales, vimos que había situaciones en donde los cuerpos, ¿cierto? Experimentaban ciertas interacciones. ¿Qué tipo de interacciones? La primera que se experimentó fue la de repulsión, es decir, que habían objetos que después de estar en ciertas condiciones eléctricas, se repelían, ¿cierto? Y que en otras condiciones se atraían. Pues básicamente, nosotros lo que podemos entender es que que estas dos cargas, ¿sí? Estas dos cargas son cargas positivas, ¿cierto? Y esas cargas positivas, pues básicamente se repelen, ¿cierto? También podemos observar que las cargas negativas también se repelen. Después de experimentar muchas cosas con muchos materiales, entendieron que si tenían esa condición, ¿cierto? Positiva, se repelían o negativa lo mismo. Pero cuando tenían condiciones diferentes, los objetos se atraían. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cierto? Que si nosotros estamos mirando el modelo atómico, ¿cierto? Y decíamos que era un modelo en donde era eléctricamente neutro, si yo quiero que un cuerpo, ¿cierto?, experimente una carga positiva, es decir, que en su configuración se represente como positivo, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente es extraer un electrón, ¿cierto? Extraer uno o varios electrones. Al extraerle uno o varios electrones, ¿cierto? ¿Qué pasa? La carga, es decir, la carga neta del átomo cambia, ¿cierto? Habría un exceso de cargas positivas porque ya quitamos electrones. Entonces habrían más protones, que son carga positiva, ¿sí? Que carga negativa, ¿sí? Y entonces esa es la forma de electrificar un cuerpo de manera positiva, es decir, es extrayendo electrones. Y si nosotros quisiéramos cargar un cuerpo negativamente, pues ¿qué tendríamos que hacer? No tendríamos que extraer electrones, sino tendríamos que suministrarle cederle electrones al átomo. Y así habría un exceso de cargas negativas y en la sumatoria total predominaría la carga negativa. Esa es la forma como podemos obtener estos cuerpos que son con una característica positiva, es decir, que están cargados positivamente, es decir, estos son cuerpos que han cedido electrones. Estos también son cuerpos que han cedido electrones. Acá es al contrario, aquí son cuerpos, ambos cuerpos se les han suministrado electrones, ¿cierto? Y por eso hay un exceso de carga. Y en cambio acá, pues bueno, tendríamos ese caso, ¿no? Uno que tiene un exceso de carga negativa y el otro que tiene un exceso de carga positiva. Conclusión, cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Ese proceso que nosotros estamos hablando ahorita, que se llama el proceso de electrización. ¿Qué significa electrización? Pues es coger un cuerpo que está eléctricamente neutro y que el cuerpo quede con una, ya sea o carga positiva o carga negativa. Muy bien. Existen tres tipos de electrización. Primera, una por rozamiento, que es la que nosotros traemos desde niños cuando jugamos a cargar
la regla o el globo, ¿cierto? Ese se llama una electrización por rozamiento. Si nosotros observamos la imagen, nosotros nos damos cuenta que tenemos dos objetos que están en interacción. Uno sería un paño y el otro sería una barra, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando lo estamos frotando, hay un objeto que está quedando cargado negativamente y otro objeto que está cargado ¿quién? Positivamente. ¿Qué significa? Que la barra se dio electrones al quién? Al paño. Y el paño los quién? Los recibió y quedó con un exceso de carga ¿quién? Negativo. ¿Cierto? Eso es una forma de quién? De electrificar un cuerpo, es decir, de cargarlo. ¿Cierto? Que pase de tener una carga neutra a tener un exceso de carga, ya sea negativa o positiva. El otro tipo de electrización es cuando es por contacto. Pues cuando estamos haciendo por contacto, básicamente tenemos un cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este caso la barra está cargada aquí negativa y automáticamente lo ponemos en contacto y los electrones, el exceso de carga negativa que tenía la barra va a fluir por todo el por toda la unión y va a quedar todo el objeto cargado. Si es un objeto metálico, va a quedar cargado en toda en toda la superficie. ¿Sí? Uno de los objetos que más se utilizan, por ejemplo, para las antenas para rayos son objetos con configuración geométrica de estilo de puntas. De punta. ¿Para qué? Para que ahí se concentre toda la carga. Y el otro fenómeno de electrización es lo que llamamos la inducción. ¿Qué significa inducir? Pues cuando nosotros hablamos de la palabra inducir en el contexto general, es cuando nosotros decimos, venga, es que usted indujo a que esa persona estuviera triste por una acción que usted cometió, ¿cierto? En esa palabra de inducción no hay contacto, ¿cierto? Mira que a diferencia del frotamiento y el contacto, había una interacción directa, ¿cierto? Había contacto entre ellas. Pero en la parte de inducción no, sencillamente nosotros lo acercamos. Entonces, si nosotros observamos la esfera está eléctricamente neutra, ¿cierto? Pero si yo cojo una barra que está con un exceso de carga negativa, al ponerlo en contacto con la esfera, ¿qué pasa? Ya habíamos dicho que cargas iguales se repelen y que cargas iguales se atraen. Entonces, en el momento de colocarlo aquí en contacto, ¿cierto? Aquí al lado de la inducción, al colocarlo cerca de la esfera, esta carga negativa va a repeler las cargas negativas de la esfera. Las va a mandar, sí, porque se repelen. Pero va a atraer a quién? A las de diferente signo, es decir, va a atraer a las cargas positivas. Y entonces en ese momento la esfera queda una superficie cargada eléctricamente positiva, ¿cierto? Y en la otra esfera, la otra parte de la esfera va a quedar eléctricamente ¿quién? Neutro, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros experimentamos también. Ya no es como una carga negativa, sino va a haber un exceso de cargas por un lado positiva y la otra la parte ¿quién? Negativa. Entonces vamos a ver la siguiente simulación para que ustedes puedan entender un poco más lo que acabo de demostrarles. ¿Listos? Entonces en este momento nosotros lo que tenemos, ¿cierto? Es tres objetos, ¿cierto? Tenemos un buzo de lana, ¿cierto? Tenemos un globo y tenemos una pared. Los tres objetos están eléctricamente neutros, ¿cierto? Eléctricamente neutros. Y en el momento que yo voy a empezar a hacer las dos tipos de electrificación. Primero, vamos a hacer electrificación por rozamiento, ¿cierto? Entonces vamos a frotar este objeto. Entonces en el momento que empecemos a frotar, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Nosotros, el buzo cede electrones, ¿cierto? Y el buzo quedaría cargado eléctricamente, ¿quién? Positivo. Pero el globo, ¿qué pasaría? El globo empezaría a cargarse, ¿quién? Negativamente, ¿cierto? Empieza a cargarse negativamente y eso al cargarse negativamente, ¿cierto? Yo voy a empezar a llevarme mi globo, ¿cierto? Con un exceso de carga negativa, ¿a dónde? A la pared, sin tocarla. ¿Qué estamos observando?
Estamos observando una electrificación ¿por quién? Por inducción, ¿cierto? Las cargas negativas se repelen, ¿cierto? Y las cargas positivas ¿de quién? Se atraen. ¿Sí vieron? Eso sería una inducción, por inducción, ¿cierto? Una electrificación por inducción. Y en el momento que yo suelte el globo, ¿qué va a pasar? Se queda pegado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una atracción entre las cargas negativas y las cargas ¿qué? Positivas. Por eso, muchos de los globos que nosotros colocamos en las fiestas quedan pegados en la ¿quién? Quedan pegados en la pared, ¿cierto? Bien, y eso sería un proceso de ¿quién? De electrificación. Muy bien. Vamos a continuar. Comprendiendo que existen diferentes materiales, ¿cierto? Que se comportan como conductores o como ¿quién? O como aislantes. O si queremos una mezcla de los dos, serían los famosos semiconductores. Entonces, básicamente los conductores son aquellos metales que nos permiten que los eh, electrones fluyan de un lado al otro sin mayor resistencia. ¿Listo? Los aislantes son aquellos materiales que no me permiten a mí ¿quién? Que los electrones fluyan de un lado al otro, ¿cierto? Que fluyan a través del material de una ¿quién? De una manera fluida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos construir redes eléctricas, pues utilizamos ¿quién? El cobre, pero el mejor material conductor es la ¿quién? La plata. ¿Listos? Pero pues obviamente construir un sistema a través de ¿quién? De plata, pues es mucho más ¿quién? Mucho más costoso. ¿Listo? Entonces el mejor conductor y el que es mucho más económico para crear redes, pues básicamente es el quién, el cobre. Pero todos los otros materiales conducen los electrones, ¿cierto? En cambio los aislantes son aquellos materiales que producen mucha resistencia. ¿A quién? Al flujo de los electrones, ¿cierto? Para que puedan fluir de un lado al otro. ¿Qué tipo de materiales son los aislantes? Plástico, la madera, el vidrio, el barro, el papel, ¿cierto? Son materiales que no son conductores, son aislantes o dieléctricos. Entonces, si yo conectara, por ejemplo, el pedazo de cogiera un cable eléctrico, ¿sí? Un cable a través que está pasando corriente, ¿cierto? Y yo le coloco encima un pedazo de palo, pues no va a pasar nada. Pero en cambio, si yo llego a poner un pedazo de metal, pues obviamente va a pasar lo que pasó en la pregunta pasada. Se transforma energía, ¿quién? Energía eléctrica en energía, ¿quién? Térmica. Y los semiconductores son los que se utilizan mucho en la parte de la industria, que son materiales que son diseñados especialmente para quién, para producir quién, cierto rango de quién, de conducción. Bueno, listo. Entonces ya podemos abordar la siguiente pregunta. En las instalaciones eléctricas de las residencias hay riesgo de sobrecarga. Básicamente este enunciado es muy claro porque muchas veces nosotros hemos experimentado a veces que vamos descalzos o vamos a tocar un electrodoméstico y sentimos un hormigueo o un hormigueo. ¿Sí? Básicamente es una descarga eléctrica. ¿Por qué? Por diferentes factores, por defectos en la red eléctrica del mismo electrodoméstico, de la parte eléctrica, o una sobrecarga desde la red eléctrica exterior. Bueno, puede ser por muchos factores. Para evitarlo, se utiliza un trozo de metal enterrado bajo la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre que se le da a ese dispositivo? Entonces alguien dice, eso es una electrización por inducción. Obviamente esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque para que haya inducción no hay contacto. Pero en este momento sí, porque el dispositivo está conectado a través de un metal. Recuerden que habíamos dicho que los metales eran muy buenos conductores. Significa que por ese conductor van a ir fluyendo todos los electrones que están sobrecargados en el electrodoméstico y van a buscar un camino para fluir, ¿cierto? Para quitar ese exceso. Básicamente no es electrización por inducción, ya dijimos por qué no. Electrización de un cuerpo es una respuesta muy general, ¿cierto? No, pues sí, obviamente es una electrización, el cuerpo está electrificado, tiene una configuración en donde hay mayor
cargas negativas, pero pues eso es obvio, no es. Y ahora llamamos conexión a tierra. Exacto, eso es lo que nosotros llamamos el famoso polo a tierra o conexión a quién? A tierra. Ese dispositivo se conoce como polo a tierra. Esto, la polarización no, porque no hemos visto ese concepto y se habla de otro concepto diferente a lo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la C. Muy bien. Siguiente pregunta. Según la electrostática, fue todo lo que nosotros estuvimos ahorita hablando, la principal diferencia entre un aislador y un conductor es, uno, en los conductores las cargas se pueden mover sin encontrar mayor resistencia. ¿Sí? En los conductores las cargas se pueden mover sin encontrar mayor resistencia. En los aislantes ocurre lo contrario. ¿Sí? Es decir, que en los aislantes los electrones, ¿sí?, o las cargas conductoras encuentran mucha resistencia, es decir, no pueden fluir, que era lo que nosotros decíamos, ¿cierto? Que nosotros colocamos una hoja de papel, no hay un flujo de cargas hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el material ejerce una mayor resistencia, ¿cierto? Dos, al cargar electrostáticamente un conductor, las cargas se movilizan hacia la periferia del objeto conductor, prefiriendo las zonas puntiagudas, ¿cierto? Eso habíamos dicho que sí, ¿cierto? Que los objetos cuando se ponían en contacto, los electrones fluían hacia la parte del metal. Y tres, el cobre y el agua se pueden conducir corriente. ¿Listos? Entonces aquí hay que aclarar una cosa. El cobre, ya habíamos dicho que es un conductor, es decir, permite que la corriente, que las cargas fluyan sin mayor resistencia, ¿cierto? No pasa, ahí no hay problema. El problema ya es el agua. Entonces hay que tener en cuenta que el agua, entre más partículas, iones tenga, mayor va a ser conductor. Es decir, por ejemplo, un agua salada, ¿cierto? Puedo tener un agua que no sea pura, ¿cierto? Sino que tenga algunos exceso de iones. El agua es conductora, ¿sí? Ese tipo de agua es conductora. Entonces, si yo pongo un recipiente de agua que tiene cierto tipo de iones, obviamente, bueno, partículas, va a ser que conduzca electricidad, ¿cierto? Va a predecir eso. Entonces, si nosotros colocamos en ese contexto el agua, obviamente la respuesta correcta viene siendo ¿quién? La E, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la primera ya sabemos que esa es la definición formal de un conductor y de un ¿quién? Aislante. Segunda, ahí dijimos que los conductores se pueden cargar electrostáticamente, ¿cierto? Y segundo, ¿cierto? Y tercero, el cobre y el agua ¿quién? Pueden conducir corriente. Perfecto. Ahora, si nosotros queremos medir esa interacción, ¿cierto?, de los cuerpos, pues básicamente utilizamos la ley de ¿quién? De Coulomb. La ley de Coulomb es un análogo ¿a quién? A la ley de Newton. La ley de Newton me permitía cuantificar, ¿cierto?, la fuerza con la cual se producía podíamos cuantificar a partir de la fuerza que se le imprime a un cuerpo, cuál es su movimiento y cuál es su desplazamiento que se llega a conseguir a partir de esa fuerza. Es decir, la forma de interactuar, ¿cierto?, y de medir esa interacción mecánica se hace a través de la ley de Newton. Pero para los fenómenos eléctricos utilizamos la ley de ¿quién? De Coulomb. ¿Qué características tiene la ley de Coulomb? ¿Se acuerda que habíamos dicho que cuando teníamos dos cargas positivas, si se ponían en interacción, esas dos cargas iban a ¿quién? A repeler, ¿sí? Y si teníamos dos cargas de signos diferentes, iban a atraer. La forma de cuantificar esa atracción, ¿sí?, cuánto se atraen, qué tanto se atraen, es haciendo uso de de lo que nosotros conocemos como este tipo de expresión, que es un análogo, ¿cierto?, a la ley de Newton. Mire que en la ley de gravitación universal, esto es la gravedad, esto era la distancia de separación entre los cuerpos, y ese es el producto de las dos cargas, ¿sí? ¿Qué características tiene la ley de Coulomb? Característica número 1. Los cuerpos sufren atracción o repulsión cuando están cerca uno de del otro. Esa fuerza de atracción, ¿cierto?, solo sí, son signos de signos diferentes.
¿cierto? Si son signos diferentes, vamos a experimentar una atracción. ¿Listo? ¿Qué características tiene ese tipo de fuerza? Es que cuando tenemos estos cuerpos en contacto eléctricamente cargados, es decir, o positivo o negativo, si los ponemos en contacto, la fuerza de interacción, es decir, qué tanto se atraen, depende de dos condiciones. Una, va a ser directamente proporcional. ¿Qué significa la palabra directamente proporcional? Es decir, que si la una aumenta, la otra aumenta. Si la otra disminuye, la otra disminuye. Eso es una palabra directa. Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos que están interactuando eléctricamente cargados, la fuerza de interacción, la fuerza eléctrica que experimentan va a ser directamente proporcional al producto de las cargas, ¿cierto? Es decir, entre mayor sea la carga, el producto de las dos cargas, mayor va a ser la fuerza de quién, de interacción. Si el valor de las cargas es pequeño, pues la fuerza de interacción va a ser quién, pequeña. Eso es la relación se llama directamente proporcional, ¿cierto? Y es inversamente proporcional a la distancia que separa las dos cargas, es decir, de la fuerza. Esta relación es una relación inversa. ¿Qué significa inversa? Que mientras la una cambia, la otra ¿quién? Disminuye. Entonces, si las cargas están muy separadas, es decir, la distancia es mayor, la fuerza de interacción va a ser ¿quién? Menor. Es decir, van a experimentar menor interacción. Pasaba como cuando frotábamos los papeles, ¿cierto? Cuando frotábamos los papeles, automáticamente, entre más cerca estuviera, más papelitos se pegaban, es decir, era más fuerte la interacción. Pero en cambio, si yo alejaba la regla, pues la fuerza de interacción iba a ser más ¿quién? Más débil. ¿Sí? Entonces es inversamente proporcional a la distancia. A mayor distancia, menor fuerza. A menor distancia, mayor fuerza. Esa es lo que nosotros conocemos como la ¿quién? Como la ley de Coulomb, y me va a permitir a mí hallar las fuerzas que experimentan los cuerpos cuando están en una relación ¿quién? De interacción. ¿Listo? Muy bien. Vamos a realizar este ejercicio. Para realizar este ejercicio es importante que nosotros tengamos lo siguiente. Aquí vamos a cambiar de pantalla para poner Entonces vamos a leerla. Entonces, usando la ley de Coulomb, ¿qué distancia separan a las dos cargas Q1, ¿cierto? De menos 25 nanocoulombs y la carga 2 de menos 4 microcoulombs. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a compartir el tablero. Listo. Entonces en este momento ya va a aparecer el tablero. Entonces nosotros sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza, ¿cierto?, de Coulomb es igual a la constante de Coulomb, ¿cierto?, por el producto de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de separación al cuadrado, ¿cierto? Esa es la ley de Coulomb. En el ejercicio a nosotros, ¿qué nos están dando? A nosotros en el ejercicio nos están dando básicamente ¿quién? Nos estaban dando a nosotros la carga 1, ¿cierto? Que vale menos 25 nanocoulombs. ¿Cierto? Que es básicamente menos 25 por 10 a la menos 9 coulombs. Y también nos daban la carga 2. ¿Cuánto era el valor de la carga 2? Era menos 4 milicoulombs, que es básicamente menos 4 por 10 a la menos 3 coulombs. ¿Listos? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es, y nos daban el valor de la ¿quién? El valor de la fuerza. ¿Cierto? Nos daban el valor de la fuerza. ¿Cuál era el valor de la fuerza? De 90 newtons. ¿Listo? El valor de la fuerza era 90 newtons.
¿Y qué otro dato nos hace falta para poder hallar este valor? Pues básicamente el valor de la ¿quién? De la constante de Newton. Perdón, la constante de Coulomb. La constante de Coulomb tiene un valor siempre fijo. Por lo general ustedes lo pueden encontrar en las tablas, ¿cierto? Que es básicamente de 9, ¿cierto? 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Entonces, 9 aproximado, ¿no? 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Newton por metro cuadrado sobre quién? Sobre Coulomb cuadrado. ¿Esto? Esos serían los valores que nosotros tenemos. Lo único que nosotros tenemos que mirar es, en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? Entonces, ¿conozco el valor de la fuerza? Sí. ¿Que son cuánto? 90 newtons. ¿Conozco el valor de las dos cargas? Sí. Conozco el valor de Q1 y el valor de quién? De Q2. ¿Cierto? La única incógnita que yo tengo es la quién? La distancia, la separación. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es despejarla. Aquí lo que haría sería R cuadrado es igual a quién? A la constante de Coulomb, la carga 1 por la carga 2 sobre la fuerza. ¿Sí? Sobre la fuerza. Y entonces ahora lo que voy a hacer básicamente es ¿quién? Despejar y evaluar. Sacamos la raíz, ¿cierto? Y reemplazamos. ¿Quién es el valor de K? Es 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Vamos a dejarlo sin unidades y ahorita al final le colocamos porque van a dar unidades de distancia. Multiplicado por ¿quién? Por el valor de las cargas. ¿Cuánto vale la carga? Menos 2. Bueno, en este caso no hay necesidad de colocarle el signo, ¿cierto? Vamos a colocar solo la parte, el valor absoluto, es decir, 25 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 2, que sería aquí 4 por 10 a la menos 3 y todo dividido en 90, ¿cierto? 90 newtons. ¿Listo? Y lo único que nos resta es hacer el cálculo y nos dará la respuesta que necesitamos. Esto lo dejo para que ustedes lo hagan, solamente es meter los valores en la calculadora y obtendrán su respectiva respuesta. Esto no sería más por el día de hoy. No olviden suscribirse a la página, ir allá a la página principal, darles link, me gusta y realizar los diferentes simulacros que aparecen en la página. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Que estén muy bien a todos. Muchas gracias. No olviden suscribirse y realizar los simulacros gratis que tiene la página. Todo el material. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias.